En este vídeo vamos a ver cómo informar de los códigos fiscales que nos exige la ley antifraude a la hora de generar los registros que se presentan en Verifacto. Hay que tener claro que no son obligatorios hasta la entrada en vigor de la ley. Según la nueva ley, por cada operación debemos informar de su régimen fiscal y su tipo de operación. Dado que el perfil habitual del facturador es un usuario con pocos conocimientos fiscales, hemos preparado la gestión de la configuración fiscal de forma que, si el asesor la completa, será transparente y muy sencilla de utilizar a la hora de facturar. Hay que tener claro también que en caso de casuísticas complejas o de usuarios con conocimientos fiscales, las opciones de personalización siempre estarán disponibles. Vamos a ver cómo configurar una empresa para que la generación de los códigos fiscales de las facturas se realice de forma automática. Empezamos en la configuración de la empresa, Datos fiscales. En el apartado Configuración fiscal, tenemos un desplegable con el régimen fiscal de la empresa. Este desplegable contiene todas las opciones que incluye la ley, diferenciadas entre IVA e IGIC, régimen general, criterio de caja, régimen simplificado, agencias de viaje, etc. Aquí debemos seleccionar la opción que mejor se adecue a la casuística de la empresa, en este caso, criterio de caja. Pasamos ahora a configurar los impuestos que va a utilizar la empresa en sus facturas. En la ventana de Añadir impuesto aparece un panel avanzado con dos desplegables. Este mismo panel lo vamos a ver por toda la aplicación. El primer desplegable es el régimen fiscal, que es el mismo de la configuración de la empresa. Al crear el impuesto, su valor por defecto será justamente el que hemos informado a nivel empresa, aunque lo podemos modificar. El segundo desplegable muestra el tipo de operación y vemos que los códigos empiezan por letras diferentes. Los códigos que empiezan por S indican que la operación está sujeta a IVA o IGIC. Los que empiezan por N indican que la operación es no sujeta y los que empiezan por E indican exención de IVA o IGIC. Escogemos la opción adecuada y, antes de guardar, modificamos el nombre del impuesto para tener clara su configuración cuando lo usemos. Crearemos de esta forma todos los impuestos ya preconfigurados que necesite el usuario a la hora de facturar. Es importante entender que en el caso de casuísticas complejas, puede ser contraproducente crear demasiados tipos de impuesto. En estos casos, podemos dejar los desplegables vacíos para reducir el número de impuestos que preconfiguramos, teniendo claro, eso sí, que vamos a perder automatización. La configuración de las retenciones es más sencilla. Si la empresa emite facturas con retención, marcaremos el check y luego simplemente tenemos que informar del porcentaje y si la retención es de profesionales o de alquileres. Con esto ya tenemos terminada la configuración principal. Vamos a ver ahora cómo configuramos los clientes. Tanto en los clientes como en los artículos y las líneas de los albaranes tendremos el mismo panel de avanzado y además un desplegable para facilitar la configuración fiscal en aquellos casos en los que el IVA o el IGIC sea cero. Este desplegable es simplemente una ayuda para facilitar la configuración. El valor que seleccionemos va a modificar los desplegables del panel avanzado, pero no va a generar ningún código adicional que haya que informar en Verifacto. Por ejemplo, vamos a modificar el desplegable de ayuda en un cliente intracomunitario. Si selecciono exportación de bienes, los desplegables de régimen fiscal y operación se modifican para dar los valores por defecto que tiene esta casuística. Si lo cambio a exportación de servicios, vemos que nos cambia el desplegable de operación. En cualquier caso, podemos prescindir de utilizar el desplegable de ayuda e incluso podemos modificar los valores por defecto que proponga en los desplegables avanzados. Vamos ahora a la configuración fiscal de los artículos. Vemos que aquí también tenemos el panel avanzado, pero, a diferencia de los clientes, aquí debemos informar de un tipo de impuesto. Únicamente en el caso de que el tipo de impuesto sea IVA o IGIC 0, se muestra el desplegable de ayuda. Su funcionamiento es similar al que hemos visto en los clientes. Con esto ya hemos visto la configuración de tres apartados: empresa, cliente y artículo. En estos tres casos tenemos la opción de dejar los desplegables avanzados vacíos. Esto ya no es así con el último apartado, las líneas de los albaranes, que no pueden tener valores vacíos en estos desplegables. Los códigos fiscales de las líneas se generan automáticamente heredando la información tanto del cliente como del artículo. Por ejemplo, cuando tanto el cliente como el artículo están configurados como operación interior estándar, la línea se generará automáticamente con estos mismos códigos fiscales. En el caso anterior, si el cliente fuera intracomunitario,
configurado como exportación de bienes, prevalecerá la configuración del cliente sobre la del artículo y los códigos fiscales de la línea se heredarán, por tanto, del cliente. Solamente en el caso de que la configuración fiscal de cliente y artículo sean incompatibles, tendrá el usuario que completar estos valores de forma manual. Si volvemos a la edición del Albarán, veremos que en las bases imponibles los importes se van agrupando por tipo de impuesto y los valores de los desplegables. Adicionalmente, si la combinación de códigos fiscales lo exige y solo hay una opción, se rellenará automáticamente el valor del campo texto legal. Si esta combinación no tuviera un valor fijo, el usuario puede escoger el valor adecuado desde el desplegable, que además permite su edición. El resto de códigos fiscales que exige la ley antifraude son generados automáticamente por el facturador.